Hola chichis, ¿cómo estáis? Ha sido un día ajetreado, tardado un poquito más de lo habitual en hacer el audio de febrero. Hay quien dice que enero ha sido un mes eterno, desde luego se ha hecho notar también cómo se ha ido alargando esa percepción del tiempo al tener a todos los planetas personales reunidos en Capricornio. Yo lo atribuyo a eso, ¿no? Que es algo que desde luego am, puede concentrar, ¿no? Muchas experiencias personales en muy poco tiempo. Entonces, digamos que eso puede darnos una sensación de que el tiempo pasa pues más lento o por lo menos de que optimizamos más o aprovechamos más el tiempo, yo no sé, pero es un momento como que sí, enero ha tenido en sí mismo un montón de momentos, ¿no? Y ha sido un mes que ha dado de sí muchísimo. Y bueno, vamos a hablar de febrero. Febrero en esta ocasión tiene también un día 29, así que también podemos esperar que se alargue un poquito, porque este es un año bisiesto. Pero en principio lo que tiene febrero ya, entrando un poco en tema astrológico, ¿no? Lo que sí que tiene febrero es que pues claramente va a ser un mes bastante definitorio, bastante fundamental, porque en febrero ya se desencadenan un montón de procesos de gran envergadura. En enero también teníamos esto, ¿no? En enero tuvimos el cambio de signo de Plutón, tuvimos lunaciones increíblemente importantes, tuvimos a Urano entrando directo, tuvimos mucha cosa ocurriendo, pero en febrero vamos a tener la primera conjunción de nuestra vida entre Marte y Plutón en el signo de Acuario. Y esto para mí es lo más destacable del mes y es uno de los aspectos más importantes del año. Porque si bien los planetas lentos generan procesos que realmente tienen un impacto profundo, un impacto duradero, ¿no? Y desde luego muy, muy importante, de los que marcan etapa, y si me seguís de hace tiempo, pues sabéis que Plutón entrando en Acuario es un hito bastante singular en nuestra vida, ¿no? Que marca realmente época. Lo hemos visto también, por cierto, con diversos lanzamientos tecnológicos que hemos estado teniendo en este final de enero, ¿no? Tuvimos el tema del chip de Elon Musk y también tuvimos el tema de las gafas de Apple, ¿no? Las gafas de realidad virtual, entre otras cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas. Pero bueno, como os decía, claro, Plutón cambiando de signo tiene que ver con un cambio de etapa, un montón de cosas de las que hemos hablado ya un montón, ¿no? Pero hasta que Marte no pasa por arriba de ese Plutón en Acuario, no vamos a saber realmente de qué va, porque Marte es el catalizador y hasta que Marte no hace contacto con los planetas lentos en un signo, no sabemos del todo bien cómo vamos a reaccionar a eso o no sabemos del todo bien qué tipo de acciones, qué tipo de reacciones, qué tipo de acontecimientos, qué tipo de respuesta vamos a esperar, ¿no? Entonces, bueno, Marte va a entrar en Acuario el 13 de febrero e inmediatamente va a hacer una conjunción a Plutón que se va a extender de una forma especialmente tensionante toda esa semana intermedia del mes, pero que muy especialmente el día 14 y el 15 de febrero se va a hacer notar un montón. En este momento vamos a estar iniciando un proceso, iniciando un nuevo ciclo Marte-Plutón, que se va a extender por 2 años y que de alguna forma va a culminar de un modo súper intenso a final de año. Además, es curioso porque esta semana he tenido un montón de consultas en las que precisamente este ciclo de Marte-Plutón va a estar angular, va a estar súper destacado. Entonces, yo lo que he ido diciendo también un poco en consultas cuando veo que esto está pues actuando como un tránsito importante, es que ojo al tipo de cosas que hacemos o el tipo de cosas que desencadenamos, pero sobre todo el tipo de relaciones que desarrollamos ahora en febrero, porque podría ser que más adelante en el año, en torno a diciembre del 2024, pero también enero, febrero del 2025, pues veamos alguna consecuencia de algo que está comenzando en febrero. Es decir, este nuevo ciclo de Marte y Plutón se inicia con esta conjunción tan importante entre Marte y Plutón.
en febrero, en esta mitad de febrero, pero no será hasta diciembre del 2024 y el cambio de año, esos primeros meses del 2025, cuando veremos verdaderamente cuál va a ser la realidad o la aplicación o la respuesta o el conflicto de lo que pueda estar naciendo ahora, ¿no? Porque sabéis que los ciclos entre dos planetas generalmente nacen en el momento de la conjunción y luego culminan de algún modo en el momento de la oposición. Y lo que vamos a tener precisamente a partir de diciembre es que Marte va a entrar en Leo. Luego va a entrar Plutón, van a formar una oposición súper, es decir, luego va a entrar Plutón en Acuario una vez más, eso será en noviembre, ¿no? En noviembre del 2024 lo que tenemos es eso, Plutón en Acuario, Marte en Leo, Marte entra retrógrado en diciembre, vuelve a formar la oposición a Plutón, entonces es un lío, es un baile que tienen estos dos que va a prolongar la oposición de Plutón y de Marte durante bastante tiempo, o por lo menos le va a dar una repercusión, un efecto bastante largo. Entonces, digamos que algo que nace ahora en febrero puede mostrarse increíblemente incendiario, vehemente, ya para diciembre o incluso para ese comienzo del 2025. Entonces, esta conjunción de Marte y Plutón va a resultar seguramente determinante. Lo que pasa es que por ahora es posible que no estemos viendo con la suficiente perspectiva la repercusión de aquello que podamos tener entre manos, pero en principio es posible que empiecen a moverse cosas que puedan tener relevancia a largo plazo. Así que ojo con febrero, porque febrero es como un mes semilla, es chiquitito pero matón, y vamos a ver un montón de cosas después que van a estar conversando directamente con esto, ¿no? Yo creo que a lo largo de varios años estaré diciendo, recordemos aquello de febrero del 2024, porque ahora es cuando nace algo que desde luego va a marcar un poco ese rumbo o esa impronta de nuevos procesos que tendremos con nosotras más tiempo, ¿no? Igualmente, otra cosa que igualmente tiene una gran envergadura, también tenemos este mes de febrero a Quirón y al Nodo Norte uniéndose de forma exacta. En especial, la conjunción exacta de Quirón y el Nodo Norte se va a sentir especialmente intensa entre el 9 y el 25 de febrero, por si queréis también ver cómo os sentís, explorar esa zona Aries de vuestra carta. Pero la conjunción exacta como tal se va a dar el 19 de febrero, va a ser una conjunción de Quirón y el Nodo Norte en el grado 16 de Aries. Así que mirad qué tenéis en torno a ese grado 16 de Aries, porque ahí se va a dar esa conjunción exacta entre Quirón y el Nodo Norte. Como sabéis, la conjunción del Nodo Norte y Quirón es un emblema propio de todas estas temporadas de eclipses que estamos teniendo en el eje de Aries y Libra. Si recordáis, los nodos lunares entraron en el eje de Aries y Libra el 17 de julio del 2023 y todavía se van a quedar ahí hasta ya enero del 2025. Entonces, en todo este tiempo estamos trabajando algún tipo de aprendizaje o desarrollo en esas áreas de Aries y Libra en nuestra carta astral. Y en todo este proceso, Quirón está teniendo un protagonismo y una presencialidad súper importante, porque Quirón está liderando de algún modo los aprendizajes que propone ese Nodo Norte en Aries. De hecho, el único eclipse que vamos a tener en Aries en 2024 va a ser un eclipse de Sol el 8 de abril, que se va a dar exactamente en conjunción con Quirón. Entonces, Quirón está teniendo realmente una presencia fundamental este año. Entonces es curioso, ¿no? Porque en febrero tenemos a Quirón y al Nodo Norte uniéndose en Aries, que es el signo de Marte, y simultáneamente vamos a tener a Marte unido a Plutón, y luego Venus también se va a unir a esa conjunción de Marte-Plutón. Entonces vamos a tener un combo bastante complejo, donde seguramente haya una confrontación importante entre dos tácticas, podríamos decir, ante un conflicto, ¿no? Una podría ser la táctica de vamos a intentar arreglar, solucionar, aplicar un bálsamo, vamos a intentar sanar esta herida.
Y la otra táctica confrontada es, vamos a ir más hondo en la herida, vamos a continuar escarbando, vamos a llegar hasta el final con la táctica más agresiva o más asertiva. Entonces, esto claramente aplicado al contexto global en el que nos encontramos, pues tampoco es que sea muy original, simplemente puede venir a incentivar tendencias que ya hemos venido observando estos últimos días de enero, con lo cual febrero podría ser un mes bastante abrasivo, donde cada cual se retrate a nivel de qué posicionamientos toma. Entonces va a ser un mes importante en el que cada cual se va a posicionar seguramente, y eso luego más adelante, en diciembre y luego enero, febrero, etcétera, de 2025, dentro de un año, vamos a decir, pues digamos que esos posicionamientos que se han tomado ahora en febrero van a ser fundamentales, porque dentro de un año, con Marte en oposición a Plutón y, para más INRI, con Marte retrógrado en Leo, en oposición a Plutón, que tiene mucho que ver con egos heridos, actuar desde el ego herido o desde una identidad herida, ¿no? Pues ahí la cosa puede ponerse más abrasiva. Entonces, digamos que en febrero es como que muy a nuestro pesar tenemos que posicionarnos en algo que sabemos que es complejo o sabemos que va a tener repercusiones en el futuro. Y eso luego pues también se puede traducir en tensiones, choques, ¿no? Entonces, en febrero hay mucha posibilidad de que estemos sembrando una semilla pues de la discordia, ¿no? Entonces va a ser un mes bastante discordante o bastante explosivo. Por lo menos a nivel colectivo es posible que no sea un mes nada fácil. Luego, a nivel personal, obviamente, como siempre os digo, podemos gestionar las cosas de otro modo, ¿no? En principio, el nodo norte uniéndose a Quirón también podría traducirse en un deseo muy fuerte que podríamos tener personalmente de tomar decisiones o acciones que son un tanto tajantes o un tanto radicales, pero que tienen la finalidad de escuchar algo que realmente queremos para empujar adelante ciertos cambios que, a pesar de que nos da un poco de miedo asumir, son cambios que esperamos que nos puedan llevar a implementar otras lógicas o a experimentar otras posibilidades. Entonces, aquí tenemos también esto, ¿no? Con la unión de Marte y Plutón o el nodo norte y Quirón. Es como algo que yo tengo que hacer. No es fácil hacerlo, me da un poco de miedo hacerlo o siento que puede amenazar el statu quo tal y como lo conocí hasta ahora, pero simultáneamente es algo que no puedo renunciar a hacer o es algo que pues no tengo otra, ¿no? O simplemente no quiero hacerlo diferente. También el deseo es un tema que puede estar presente, ¿no? El deseo, la voluntad y especialmente el poder de voluntad para transformar un sino incierto en algo más experimental, donde podamos responder a una situación archiconocida con una nueva lógica en la que por lo menos tengamos esa opción de mejora o esa opción pues, de conquistar alguna alternativa, ¿no? Entonces va a ser un mes, desde luego, en el que el deseo, la iniciativa o la acción van a estar bastante encendidas, bastante picantes. Entonces puede haber también en febrero incluso actitudes algo intoxicantes en el sentido de bastante ego en la atmósfera también, a pesar de que, curiosamente, vamos a tener muchos planetas reuniéndose en Acuario. Tanto es así que desde el 16 de febrero hasta el día 23 vamos a llegar a tener a todos los planetas personales en el signo de Acuario. Vamos a tener a Mercurio, a Venus y a Marte, todos juntos en el signo de Acuario, toda esta semana, del 16 al 23 de febrero. Y además con Plutón ahí, ¿no? Y además también algunos de esos días con el Sol en Acuario, hasta que el 19 entre en Piscis. Entonces vamos a tener verdaderamente a muchos planetas acumulados en Acuario este mes, al menos en algunos momentos, ¿no? Y eso creo que también va a marcar un punto de inflexión en cómo se sienten las cosas. Iniciamos el mes con todos los planetas personales en Capricornio, es decir, iniciamos el mes con una sensación de
poder mantener el tipo, mantener un orden, mantener una responsabilidad. Sentimos que hay algo que nos funciona, que estamos recuperando un poco el ritmo después de un tiempo más desafiante. Puede haber una sensación como más constructiva o por lo menos más paciente o más estratégica, ¿no? Y luego todos esos planetas van entrando en el signo de Acuario y es como que se acabó el tiempo de la paciencia, ¿no? Urge, de alguna manera, urge responder a algo, urge reaccionar, urge actuar, urge tomar decisiones. Hay una sensación de tal vez saturación, de no aguanto más tal y como venía estando, entonces necesito un punto de inflexión. Y eso también es algo que se ve mucho en las lunaciones de este mes. Vamos a tener una luna nueva en Acuario, que va a estar en cuadratura a Urano el día 9 de febrero. Y luego vamos a tener también una luna llena en Virgo, que se va a dar en oposición a Saturno, en oposición también a Mercurio, que van a estar en Piscis. Entonces, también es algo como de replantear muchas cosas que habíamos contemplado como una responsabilidad o como un rol para intentar abrir el panorama, ¿no? Y tratar como de introducir nosotras mismas una semilla disruptiva en la costumbre ante algo que tal vez sintamos que pues ha llegado hasta aquí y que pues ya hay que dar un giro, ¿no? Entonces, bueno, febrero no es un mes para acomodarse, es un mes muy inquietante, ¿no? Es un mes en el que seguramente tengamos esa necesidad de hacer cambios, cambios vistosos, cambios grandes. Y como os decía, también puede haber un poco ese punto extremadamente individualista en la atmósfera, donde estamos pensando en nuestros intereses, en lo que nos estimula, en nuestra gente. Estamos pensando pues en términos individualistas, ¿no? Es cierto que son autónomos o que son libres, en cierto modo, ¿no? Pero también son términos en los que no necesariamente nos importa cuán ético o cuán moral es lo que estamos planteando, ¿no? Entonces, digamos que hay una cierta frialdad en el experimento que va a ser febrero, en donde no nos preocupa tanto esa parte ética o moral de lo que estemos haciendo en general, ¿no? Estoy hablando en general. Luego, obviamente, a nivel personal, yo creo que quienes me escucháis, seguro que sí, ¿no? Que además sois personas sensibles, empáticas y demás. Porque al final, pues también quien hace introspección, ¿no? O le gusta la astrología o estas cosas, pues muchas veces también pues tiene esa capacidad también de sensibilizarse, de empatizar. Pero a nivel global, ¿no? A nivel global puede ser que haya una tendencia a desconectar emocionalmente de algo que esté sucediendo, a una tendencia a algún tipo de disonancia, simplemente porque nuestros intereses pues van por ahí, ¿no? Y tenemos que hacer la vista gorda en algo colateral, entre comillas, ¿no? Va a ser un mes, pienso yo, en donde muchas personas sientan que el fin justifica los medios. Y eso es tremendamente peligroso, ¿no? Porque el lado humano en todo esto, pues es un poco la ficha perdida, ¿no? Pero bueno, no todos son noticias de alarma y de pesar. También es un mes en el que cabe precisamente una reflexión moral. Lo que pasa es que no tiene la contundencia que tienen luego esos otros procesos más de confrontación o más de ir a la defensa de los intereses de cada cual, ¿no? Precisamente este mes tenemos a todos los planetas directos. Después de que Urano haya entrado directo a finales de enero, tenemos a todos directos. Eso significa que es un mes en el que las cosas avanzan y se mueven, pero es que además también es un mes en el que tenemos a Júpiter y a Saturno en sextil. Y es además un sextil bastante largo que se va a sentir por lo menos hasta el 19 de febrero. Se va a sentir todo lo que queda de temporada Acuario. Entonces, sí, todo el tiempo hasta que el Sol entre en Piscis, ¿no? Entonces, hasta el 19 de febrero vamos a tener bien vigente ese sextil de Júpiter y Saturno, que es un sextil que, como ya sabéis, pues tiene mucho que ver con la presentación de opciones, de oportunidades, una visión estratégica a largo plazo
que tiene potencial para funcionar, ¿no? Es una nueva visión o un nuevo plan que de repente se siente como una puerta contundente que podemos atravesar y que podemos utilizar. Entonces, en realidad, febrero también es ese mes en el que las cosas pasan, las cosas se dinamizan, hay algo que comienza, hay algo que empieza. Es un mes muy bueno para avanzar o progresar en términos académicos, profesionales, plantear temas de innovación, hacer ese curso que nos falta, lanzar el currículum, enviar ese email, hacer esa propuesta, presentar ese proyecto, pedir ese presupuesto, ¿no? Es decir, que es un mes en el que las cosas avanzan y especialmente los proyectos pueden experimentar una descongestión muy interesante. Entonces va a ser un mes en el que las cosas se mueven, las cosas progresan y eso creo que también pues, nos va a venir muy bien, ¿no? Especialmente porque el momento en que los planetas están todos directos, desde luego nos ayuda, ¿no? a movilizar las cosas como necesitamos. Lo que sí, tener en cuenta que lo que se comienza con este sextil de Júpiter y Saturno, ahora que están en sextil, es algo que luego estaremos trabajando especialmente cuando estos planetas continúen su ciclo y lleguen a ser una cuadratura. Entonces, el ciclo de Júpiter y Saturno comenzó a finales de 2020, cuando ambos se unieron exactamente donde ahora se van a unir Marte y Plutón, en el grado 0 de Acuario. Júpiter y Saturno se unieron ahí, ahora lo hacen Marte y Plutón. Y fue entonces, a finales del 2020, el 21 de diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno iniciaron el ciclo de 20 años que están desarrollando ahora. Entonces, ciertas visiones, planes, anhelos, estrategias, objetivos que sembrábamos en ese diciembre del 2020, después de toda esa pandemia, algo de eso despierta con esos nuevos contactos entre Júpiter y Saturno. Ahora tenemos el sextil, que es el primer aspecto que forman después de haber iniciado ese ciclo que comenzaron juntos en diciembre del 2020. Y con este primer sextil lo que ocurre es que esa semilla empieza a desarrollarse, empieza a despegar, pero digamos que es un momento en el que todavía estamos viendo las oportunidades que están emergiendo en un plano incipiente. Todavía no vemos realmente cuál es la masa o el cuerpo que va a tomar esto. Simplemente de lo que habla este sextil es de que ese nuevo estilo de vida que preveíamos construir o ese tipo de vida que encajaba mejor en nuestra estrategia o que estábamos anhelando, ¿no? Algo relacionado con anhelos de progreso o con filosofías de vida o con planteamientos éticos, algo relacionado con la forma en que nos ubicábamos en el mundo, que empezó a finales del 2020, aunque pueda ser de una forma muy sutil, va a empezar a despuntar en forma de algo que se empieza a expresar o a manifestar de una forma más clara ahora en febrero, pero no será hasta el momento en que Júpiter y Saturno lleguen a ser cuadraturas, que eso será primero en agosto, luego en diciembre y luego en la primera mitad del 2025 vamos a tener otra. No será hasta que estos planetas hagan cuadraturas con Júpiter ya en Géminis y todavía Saturno en Piscis, claro, que es más lento, cuando veremos el momento de esforzarnos por empujar esto hacia adelante o por construirlo, ¿no? Entonces, en resumen, sería como que a finales de 2020 iniciábamos algo que ahora se muestra como algo posible. Hasta ahora no había sido más que una visión o una sensación o un plan, ¿no? Más o menos inexacto. Ahora en febrero se muestra posible, empieza a definirse en forma de oportunidad, hay algo que se abre relacionado con esas previsiones que veníamos gestando desde 2020, hay un plan que empieza a ser factible o que empieza a aparecerlo, ¿no? Hay algo que empieza a desarrollarse. Esto, por ejemplo, a nivel político o discursivo también se ve, porque Júpiter y Saturno precisamente tienen que ver con tendencias sociales o políticas. Entonces también estamos empezando a ver las consecuencias políticas y globales
de todo lo que vino después de ese 2020 tan fatídico, ¿no? Entonces también podríamos pensar que muchas de las cosas que se dan ahora a nivel colectivo tienen que ver también con la forma en que colectivamente y socialmente procesamos toda esa enorme crisis social y transversal que supuso el 2020, ¿no? Entonces también es interesante esto, como hay un origen, ¿no? De todo ese disconfort que se presenta en febrero, hay un origen que es un poco la vulnerabilidad que reveló también esos tránsitos que tuvimos en 2020, ¿no? Y digamos que ahora se da ese sextil, pero luego ya más adelante tendremos las cuadraturas de agosto en adelante, y ahí sí va a ser cuando empiece realmente el debate y empieza realmente el esfuerzo, ¿no? Ahora en febrero solamente estamos viendo cuál es la tendencia, estamos por descubrir de qué forma se va a expresar pues todo esto, y ya luego más adelante, de agosto en adelante, pues tendremos oportunidad de trabajar por encarrilarlo, ¿no? Es como si en febrero viéramos cuál es ese tren de la historia que nos está llevando, ¿no? Tenemos perspectiva por fin para comprender a dónde va alguna cosa importante. Pero luego será entre agosto y esa primera mitad del 2025 cuando tendremos que trabajar en conjunto y debatir mucho con Júpiter en Géminis por encarrilar ese tren de la historia de una manera humana, de una manera ética y de una manera pues que respete los valores que se está trabajando también Urano en Tauro, ¿no? Que están cambiando. Entonces, bueno, como veis, febrero es un mes complejo. Podríamos hablar de los procesos de febrero durante un montón de tiempo, pero creo que con esto ya tenéis una visión global y simplemente ahora, como hacemos siempre, comentaros un poquito día a día. Bueno, pues el 2 de febrero comenzamos el mes con un cuarto menguante en Escorpio que nos permitirá hacer limpieza profunda de muchas cuestiones, especialmente en un sentido emocional, pero también nos permitirá hacer limpieza profunda de los cadáveres que hayan podido quedar atrás después de que Plutón haya salido de Capricornio. Es decir, este cuarto menguante con el que empezamos el mes, el 2 de febrero, es intenso porque con Plutón cambiando de signo, en las últimas semanas se revelaron un montón de secretos y de cosas, y de alguna forma con este cuarto menguante es el momento un poco de hacer limpieza. ¿Cómo yo voy a procesar emocionalmente lo que acabo de descubrir, ¿no? Es un poco esto. ¿Cómo voy a hacer limpieza para quitar todo esto que acaba de supurar esta realidad o estas circunstancias sin que yo me lo esperara, ¿no? Entonces ese cuarto menguante va a ser intenso el 2 de febrero. También ese mismo día tenemos a Mercurio en sextil a Neptuno, así que podrían darse también conversaciones bastante sensibles, empáticas, que de alguna forma nos ayudarán también a ubicar un poco cómo posicionarnos o cómo nos sentimos, ¿no? Podría haber conversaciones respetuosas, reparadoras, que tienen un poco la finalidad de saldar diferencias o intentar por lo menos dar una cierta fluidez a lo que sentimos a través de la verbalización, por ejemplo, ¿no? Luego, el día 3 tenemos también a Venus en trígono a Lilith, que es un trígono que en principio puede sacar a relucir también cuestiones como pues temáticas del tipo feminista. Pienso que es un clima muy también de procesar cosas que puedan haberse descubierto en un sentido de abusos de autoridad, abusos de poder, ¿no? Y cómo de repente puede haber una limpieza profunda, ¿no? de esa cloaca un poco. Y Venus en trígono a Lilith creo que favorece también esto, ¿no? Un trabajo en favor de la dignidad que saca a relucir un poco todo esto. Luego, por otro lado, también podría ser que disfrutáramos de hacer algo inusual o que directamente tuviéramos ganas también de poner en valor en algún grado nuestra independencia, haciendo algo a lo mejor que no es muy común o algo que a lo mejor rompe con lo habitual, ¿no? Luego, el día 5, Mercurio entra en Acuario y hace conjunción a Plutón, nada más entrar en Acuario.
creo que esto ya nos va a situar bastante en los temas del mes. Entonces, si esos primeros días del mes, del 1 al 4 de febrero, estábamos como procesando lo que pasó a finales de enero, el 5 de febrero es donde verdaderamente empieza el mes, por lo menos en un sentido mental, y el tipo de preguntas que nos vamos a hacer este mes, el tipo de inquietudes que vamos a tener este mes, porque Mercurio entrando en Acuario ya va a destapar también un montón de temáticas, conversaciones, mensajes, mucha reflexión acerca de la tecnología, del potencial que tiene la tecnología para cambiarnos, pero también de cuestiones éticas relacionadas seguramente con las implicaciones también de la experimentación tecnológica. Es curioso con este tema de los chips, por ejemplo, antes de que se hablara, ¿no?, de haber implementado este chip en humanos y demás, yo estuve como un par de días pensando muchísimo en monos sin saber por qué, porque no es nada habitual, y yo pensando así como monos y en los experimentos con monos, y se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y no sabía por qué. Y era, bueno, pues una cosa así, una sincronicidad o, en fin, estos misterios que tiene la vida raros, ¿no? Que luego, pues el tema de los chips, pues sabéis que también han experimentado mucho con animales, en fin, ¿no? Todo este tema, pues es un debate intenso que levanta muchísimas pasiones, pasiones encontradas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que Mercurio entrando en Acuario, la primera pregunta que nos va a hacer al toparse con Plutón ahí es, pues, ¿hasta qué punto es legítimo experimentar de formas poco éticas en favor de un supuesto progreso que tampoco está consensuado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Mercurio uniéndose a Plutón, pues habla de una gran focalización mental, pensamiento profundo, reflexión intensa. El día 5 de febrero vamos a tener un clima bastante denso, muy focalizado en alguna que otra temática que estemos procesando casi en un plan obsesivo, ¿no? Igualmente, también podría ser un día bastante terapéutico, porque además tenemos esos mismos días del 5 al 7 de febrero más o menos, vamos a tener al Sol en sextil a Quirón y además en sextil al nodo norte también, ¿no? Porque Quirón y el nodo norte pues están juntos. Entonces, esto también sugiere que esos días del 5 al 7 podríamos tomar conciencia de algo que pica, que duele o que molesta, que hasta el momento no habíamos detectado como tal, ¿no? Es como si descubriéramos una nueva faceta de alguna cosa que hasta el momento no nos habíamos dado cuenta, pero advertimos por primera vez cuál es el lado doloroso o cuál es el lado punzante en una situación. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Porque Mercurio en conjunción a Plutón y luego el Sol aspectando a Quirón y al nodo norte, pues se siente como la necesidad de encajar una nueva herida que antes no habíamos sido conscientes de infligir o no habíamos sido conscientes de tener. Entonces, puede ser un momento también de muchos hallazgos a un nivel emocional, pero que se analizan desde lo intelectual, ¿no? Es un momento muy de analizar intelectualmente lo ocurrido o analizar intelectualmente cuál es la consecuencia o la repercusión para nosotras mismas de algo que está ahí fuera y que hasta el momento no lo habíamos visto como tal, pero nos damos cuenta también de hasta qué punto nos conviene o no, o es pernicioso o no. Entonces, son días de mucho discernimiento, ¿no? Yo diría eso, son días de mucho discernimiento. También esos días, el 5 y el 6, vamos a tener a Venus en cuadratura a los nodos, que esto es interesante también porque creo que supone, ya que Venus rige al nodo sur, ¿no?, en Libra, creo que esto supone, esta cuadratura de Venus a los nodos, una oportunidad también para revisar cómo nos ubicamos en relaciones y acuerdos, o incluso cómo nos ubicamos a nivel diplomático. Esto, por ejemplo, a nivel político, pues tendrá seguramente su trascendencia, ¿no? Porque vamos a poder escoger con Venus en cuadratura los nodos entre insistir para hacer las cosas de aquella vieja manera, tratando de resistir a los cambios que verdaderamente se están presentando, o asumir que no va a ser fácil, pero va a haber que cambiar las formas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado la píldora azul, por otro la píldora roja, por explicarlo un poco visualmente, y la cosa es que una de ellas es
un poco más difícil de tragar que la otra, ¿no? Pero también es la que más nos puede ayudar a crecer. Entonces, va a ser un tiempo también de opciones un poco drásticas, tal vez para muchas personas. Así que yo lo que os diría es que no os presionéis esos días porque puede haber también mucho a flor de piel, ¿no? No os sintáis presionadas a hacer las cosas rápido, daros tiempo, porque también con los planetas entrando en Acuario, puede haber mucha impaciencia. De hecho, el 7 y 8 de febrero tenemos al Sol en cuadratura a Urano, que es un aspecto que todavía se mantiene en la luna nueva en Acuario del día 9. De hecho, en esta lunación, el aspecto más destacado es este, ¿no? Es una luna nueva en el grado 20 de Acuario. No va a estar en conjunción a Plutón, eso está bien, pero sí que es pues una luna nueva copresente con Plutón en Acuario, y eso sí es nuevo, ¿no? Y además es una luna nueva en cuadratura a Urano, cuando Urano ya está directo. Entonces ahí sí creo que se van a desatar tormentas, ¿no? Ese momento en que diferentes nubes colisionan y arman todo ese ruido. Entonces hay una sensación drástica en la atmósfera, hay una sensación de que una zona de nuestra carta que hasta el momento había sido más bien ligera, empieza a presentar contradicciones y dilemas, empieza a presentar conflictos tal vez o desafíos que hasta el momento pues no estaban ahí. Y en consecuencia vamos a tener un poco la urgencia de resolverlo de un plumazo, a pesar de que realmente es un tema a largo plazo, ¿no? Entonces es importante no precipitarnos esos días, respirar un par de veces antes de reaccionar. Y luego también una cosa que leí hace poco, ¿no? Leyendo cosas de psicología y así, la importante diferencia entre reaccionar y responder, ¿no? Porque reaccionar tiene que ver con un efecto automático, es un automatismo que no siempre es lo más adaptativo, ¿no? Y sin embargo, responder es algo más consciente. Como yo quiero responder es algo más consciente que no reaccionar, ¿no? Entonces, creo que van a ser días muy reactivos en los que sería importante precisamente tener conciencia de cuál es la respuesta que estamos dando a nuestro entorno, a lo que está sucediendo, porque en principio es un clima marcado por la incertidumbre, la sensación vertiginosa de que las cosas avanzan rápido, la impaciencia por verlo resuelto ya, la urgencia por retratarnos de una forma prematura en alguna situación. Luego también tenemos a Venus, por ejemplo, en trígono a Urano, ese día 7-8, y también a Marte en sextil a Neptuno, esos días 7 y 8, ¿no? Entonces también sería un momento en el que posiblemente quisiéramos modificar nuestra forma habitual de responder ante las situaciones, pero igualmente hay una tendencia a valorar la agilidad, a valorar la rapidez, a valorar eso que es nuevo. Pero no todo lo nuevo tiene que ser mejor, ¿no? También tener un poco en cuenta esto para tomar decisiones un poco con sangre fría, ¿no? Digamos que esos días del 5 al 8 hay mucha información que llega, hay mucho movimiento, y también existe la posibilidad de tomar decisiones que son un poco confusas, o responder en base a cosas que son aún ambiguas. Entonces podría ser un poco complicado, ¿no? Tener bien claro qué está pasando, porque hay como mucha información cruzada, mucha tormenta, ¿no? Hablaremos de todas formas de ese clima de la luna nueva del 9 de febrero. Luego el día 10 también tenemos efectivamente el perfeccionamiento de este aspecto también que se siente durante toda la semana, que es la cuadratura de Mercurio y Júpiter. El 10 de febrero, con esta cuadratura de Mercurio y Júpiter, pues claramente tenemos a cientos de pájaros volando, ¿no?, en nuestra mente, y se puede hacer bastante complicado hacerse una idea, o incluso puede ser difícil concentrarse. Puede ser que haya muchos focos de atención que dispersan nuestra mirada, ¿no? Y eso pues también se siente como una superabundancia, algo saturante de información, donde no se sabe bien qué ocurre, pero hay como muchas cosas a la vez
reclamando atención. Y eso desde luego se puede sentir también como una división de la mente, ¿no? También creo que es un tipo de semana. Claro, empezamos con una fijación muy importante por algún asunto, con esa conjunción de Mercurio y Plutón el día 5. Y terminamos la semana, ese finde, con Mercurio en cuadratura a Júpiter el día 10 y 11, que es un clima totalmente diferente. Esto para mí tiene que ver con que si esa semana sale a la luz alguna cosa que es grave o que es densa, es como si durante la semana se hiciera un gran esfuerzo por distraer la atención. Vamos a no mirar ese elefante rosa que está en la sala, vamos a intentar buscar entretenimiento o voy a hacer un pequeño viaje, una pequeña excursión o voy a hablar un montón de otro tipo de temas, voy a contar un chiste, pero no me voy a centrar en eso que es importante, ¿no? O, por ejemplo, si de repente sale a la luz algo que me atañe y que me incomoda que se sepa o que me incomoda que se vea, pues también puedo recurrir a presentar una noticia de choque que llame más la atención y que distraiga un poco, ¿no? Es como que si no quiero que mires mi oscuridad, entonces te saco la purpurina por otro lado, la sacudo un poquito y ya se va la atención a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que va a ser una semana bastante dislocada a nivel de atención, ¿no? Puede ser que surjan grandes temas, pero simultáneamente nos distraemos y es como que miramos a otro lado, pero esos grandes temas luego van a tener importancia la siguiente semana y mucha, porque en la siguiente semana ya no va a ser Mercurio, ya va a ser Marte el que toca a Plutón. Eso va a suceder entre el 13 y el 15 de febrero, como ya os comenté, que Marte va a entrar en Acuario el día 13 y inmediatamente después va a hacer una conjunción a Plutón que se va a sentir toda esta semana, pero que especialmente el día 14 y 15 pues se va a notar mucho, ¿no? Entonces, claro, Marte tocando a Plutón va a estar activando una respuesta, va a ejecutar una respuesta que la semana anterior, cuando era solamente Mercurio el que tocaba a Plutón, solamente era algo que se estaba pensando, que se estaba hablando, que se estaba dialogando, pero no había una consecuencia real aún. Entonces, entre el 13 y el 15, ahí sí vamos a ver cuál es la acción, cuál es el hecho, cuál es el suceso, cuál es el acontecimiento aparejado a todo eso que nos incomodaba pensar la semana anterior, ¿no? O que nos estresaba también pensar. También es esto, ¿no? De repente, leído desde un lugar constructivo, positivo, pues si yo, por ejemplo, estoy buscando oportunidades para progresar y no sé qué, resulta que a lo mejor en esa semana del 5 al 11 hago una entrevista, resulta que lo hago súper estresada, ¿no? O pensando también en las implicaciones que pueda tener, intento gestionarme, distraerme, etcétera, y luego ya la siguiente semana está como la respuesta, ¿no? A lo mejor no es algo tan rápido, pero sí que se podría dar como ya, vale, aquí está el hecho, el suceso, aquí está definida la situación, ¿no? Entonces, sobre todo, lo que yo pensaría es esto, ¿no? Que una vez que Marte entra en Acuario es como que cataliza la acción después de que la semana anterior simplemente hayamos estado pensando en o hablando tal cosa, ¿no? Entonces, es una reflexión profunda que luego termina por llevarnos a mover ficha y esa es la parte importante, ¿no? En realidad, lo que hacemos después de haber descubierto toda esa información. Luego el 13 de febrero también tenemos, no solo que Marte entra en Acuario, sino también tenemos a Venus haciendo un sextil a Neptuno. Entonces también hay algo ahí muy inspirador, creativo, estético. Hay una percepción de la belleza ese día, que es como un canto de sirena, que a lo mejor no tiene tanto que ver con el clima más drástico de lo que está sucediendo en Acuario, pero bueno, de todas formas, Venus en sextil a Neptuno sí que tiene este punto, ¿no? De algo bello, inspirador, algo que nos lleva a creer también en el potencial de algo bueno que ha estado naciendo el último mes en nuestra zona Capricornio, ¿no? Entonces,
hay una sensación positiva en la zona Capricornio, hay una sensación incendiaria en nuestra zona Acuario. No sé si eso hace mucho sentido, ¿no? Pero el hecho de que Marte salga de Capricornio, pues también se va a notar, porque sabéis que Marte en Capri está exaltado, entonces Marte en Capri favorece la ejecución de un plan de una forma muy limpia, muy disciplinada, muy consistente. Pero sin embargo, Marte entrando en Acuario, pues ya es otra cosa, ¿no? Es más la acción acelerada, el llevar a la realidad las ideas, llevar a la realidad los proyectos, pero también puede haber otra cosa y es la emergencia de conflictos dentro de grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, si participáis en una asociación, pues puede ser que dentro de la asociación de repente haya personalismos, confrontaciones, que haya gente que quiera cambiar las formas, ¿no? Empezará a haber seguramente mucho conflicto de grupo, digamos, que también puede traducirse en conflicto social, así que vamos a ver, ¿no? Y luego el día 15 de febrero también tenemos a Mercurio en sextil a Quirón y Nodo Norte. Entonces, es curioso, ¿no? Porque la conjunción de Marte y Plutón se va a dar también con Venus y Mercurio haciendo aspectos que tienden a ser reparadores. Entonces, creo que habrá mucha voluntad de que las cosas vayan por la vía más tranquila, pacífica, constructiva, reparadora posible, pero igualmente la unión de Marte-Plutón pues no se la quita a nadie, ¿no? Es una unión pues muy explosiva que da origen a toda una serie de incomodidades que nos irá revelando progresiva y lentamente Plutón por Acuario en las siguientes 2 décadas. Así que bueno, es el nacimiento de una incomodidad increíblemente creativa también, ¿no? Luego el día 16 es Venus el que entra en Acuario. Y eso coincide además con que también vamos a tener un cuarto creciente en Tauro, que es el signo de Venus. Así que Venus entra en Acuario, afectando también profundamente ese clima, ¿no? Del día con esa luna en Tauro. Venus entrando en Acuario también tiene un punto de que Venus está más cómoda en un signo de tierra, la verdad, ¿no? Venus en Acuario tiene este punto de unirnos a nuestras pares, a nuestras semejantes, pero solamente en términos pues de una cierta admiración o hasta qué punto confluyen mis propósitos y los tuyos o mis intereses y los tuyos, ¿no? Entonces, Venus en Acuario tiene este punto gregario, sociable, que puede ser muy interesante, pero también tiene un punto pues algo distante, ¿no? Entonces también podría ser que ciertos compromisos o responsabilidades que habíamos adquirido con otras personas de repente experimentaran un cierto enfriamiento y esto después de todo lo que viene dándose la semana anterior, pues también podría suponer que actuáramos con una cierta diplomacia o templanza frente al conflicto de los días anteriores, pero con esta sensación de que ya hemos visto lo que hemos visto, que ya sabemos lo que hay y que de alguna forma pues todo esto luego tendrá un desarrollo, ¿no? Entonces es como si corrigiéramos la actitud más conflictiva de los días anteriores un poco, pero sin una verdadera convicción de que eso pueda resolverse. Entonces, también es eso, ¿no? Es una semana dura porque pone a prueba nuestra fe en que realmente se pueda resolver eso que resulta conflictivo o esas diferencias o esas brechas que puedan estar surgiendo, ¿no? Entonces, eso pues también va a tener su gravedad y su punto pues de estrés. El 17 de febrero, además, solamente un día después de que Venus entre en Acuario y empieza a hacer conjunción a Plutón y a Marte, el 17 de febrero Mercurio hace cuadratura a Urano también. Entonces esto también acelera las cosas, ¿no? Solo una semana antes, el 10 de febrero, Mercurio había hecho una cuadratura a Júpiter, pero es que ya el 17 de febrero hace la cuadratura a Urano. Entonces, esto tiene que ver también con que la semana anterior, de toda esa primera semana, toda esa primera mitad de mes, Mercurio maneja una cantidad enorme de información o una cantidad enorme de posibilidades, pensamientos. Es como la primera mitad de febrero es muy de sobrepensar las cosas, ¿no? Sobrepienso, me sobreocupo, intelectualmente solo.
Pero la parte intermedia del mes es cuando las cosas se llevan a la acción. Entonces ahí es cuando Mercurio en cuadratura Urano se siente como la precipitación de las cosas. Hay un cierto sentimiento estresante y anticipatorio todavía con Mercurio en cuadratura Urano, pero ya habría un poco esa tensión de ver cómo las cosas se están resolviendo de una forma descontrolada. También es eso, hay una sensación de descontrol. Así como en el comienzo de febrero teníamos a todos los planetas personales en Capricornio, que había una sensación muy clara de dónde estaba el centro de atención, dónde está el foco de concentración, dónde están las prioridades, hay algo más consciente de dónde están las prioridades, ¿no? Sin embargo, a la mitad de febrero y especialmente esa semana súper tensa, ¿no? En que Marte y Venus entran en Acuario, esa semana del 12 al 18 de febrero es una semana tremenda. Precisamente en esa semana puede haber una sensación súper caótica de que ya no sabemos demasiado bien dónde está lo importante, ¿no? Porque pasan un montón de cosas o porque de repente la forma en que veníamos funcionando cambia abruptamente. Es una semana marcada también por la interferencia. Es como que habíamos previsto que algo fuera de una manera, pero finalmente hay interferencias o pasan cosas que nos obligan un poco a resetear, ¿no? Y luego pues también tenemos esos días, ¿no? Esa semana pues vamos a tener a Venus, Marte y Plutón juntos en Acuario, que es un clima que me recuerda un montón a el clima que teníamos también en algunos momentos de 2022, en el inicio del 2022. Tuvimos, si no me equivoco, a Venus, a Marte y a Plutón unidos en enero del 2022 o en diciembre, en enero del 2022, exacto. Los tuvimos unidos en Capricornio. Y luego, más adelante, pues también Venus y Marte estuvieron unidos en Acuario. Eso fue exacto, hace 2 años, ¿no? En 2022, en el inicio. Entonces, es un clima que me recuerda un poco a esas fechas, pero no porque se vaya a repetir algo relacionado con aquello, sino porque fueron días en que la unión Venus-Marte-Plutón dio lugar pues, a temas muy convulsos a nivel de relaciones. Tened en cuenta que además ahora Venus y Marte son los regentes del nodo norte y el nodo sur, y ambos se van a unir con Plutón. Entonces, es el momento de la verdad totalmente, ¿no? Es el momento en que vamos a saber de qué va una larga historia o una historia que va a tener una amplia proyección y que va a afectar seguramente mucho a vuestra zona Aries y vuestra zona Libra. Entonces podrían darse también decisiones o condicionantes que modificaran vuestra relación con vuestras áreas Aries y Libra, pero que también pueden tener implicaciones súper fuertes para temas de relaciones. Entonces, también, ojo con relaciones de agresividad, relaciones de abusos de poder, abusos de autoridad, temas así. Si habéis salido de alguna relación complicada, ni os acerquéis esos días a la otra persona porque son días en que hay mucha volatilidad, hay mucha explosividad. Y bueno, y porque independientemente de cómo estén los astros, si sabemos que hay una persona que no es de nuestra confianza, pues mejor andar un poco con ojo, ¿no? Pienso. Son días en que desgraciadamente vamos a volver a ver seguramente en el telediario cosas de feminicidios y de temas así, tal vez. Que es algo que ya, pues desgraciadamente, vemos aparejado a las conjunciones Venus-Plutón, ¿no? Suele haber abusos de poder, temas que no son agradables y con Marte de por medio, pues también, ¿no? También casos sorprendentes con Mercurio en cuadratura Urano. Podría ser un momento en que se revelaran cosas sorprendentes que nos dejen con la boca abierta, ¿no? Sobre todo por su gravedad o por su morbosidad también. Entonces, una semana un poco, sí, de irse al campo, sí, sí se puede, ¿no? Y luego ya el 19 de febrero es otro tema, ¿no? El 19 de febrero, después de la semanita anterior, ya empieza con el Sol entrando en Piscis, alivio, y también con Quirón uniéndose al nodo norte, que es
el desafío de decir, ¿cómo voy a procesar esto? Esa es la unión de Quirón con el Nodo Norte, es ¿cómo voy a procesar esto? ¿No? Es complicado, de repente puede haber, obviamente no para todas las personas, ¿verdad? Sabéis que no todas vamos a vivir los tránsitos, ni mucho menos del modo que yo estoy planteando. Esto es una interpretación y de repente pues habrá a quien le resuene más, a quien le resuene menos. Em, pero bueno, digamos que arquetípicamente la conjunción de Quirón y el nodo norte tiene un poco ese punto, ¿no? ¿Qué hago yo ahora con esto, ¿no? ¿Cómo proceso? Y el Sol entrando en Piscis tiene también este punto. ¿Cómo me doy una tregua para digerir, procesar, tomar conciencia de cómo me siento? Tomar conciencia de lo que necesito también hacer, de los límites que necesito poner, porque además el Sol nada más entrar en Piscis va a juntarse con Saturno. Entonces voy a tomar conciencia no solo de cómo me siento, sino también de cuáles son esos límites saludables que yo necesito adoptar. También creo que va a haber muchas cosas en esa mitad de mes acerca de cómo gestionamos la información. Y cuando el Sol entra en Piscis, creo que también muchas personas decidirán tener otro tipo de hábitos de consumo de la información o limitar de algún modo el acceso a ciertas noticias o a ciertas cosas, porque puede haber una sensación también de sensibilidad alta a cosas que nos impactan, ¿no? Y que también pues tienen un impacto en nuestro ánimo, en nuestra forma de sentirnos. El Sol entrando en Piscis en conjunción a Saturno, creo que habla de cómo muchas personas tendrán el foco puesto en esto, de cómo tomar conciencia de cuáles son esos límites sanos ante cosas hasta el momento no nos habíamos parado a pensar. También porque el Sol pues va a hacer una conjunción a Saturno en Piscis, que desde luego va a ser esclarecedora porque Saturno está en el comienzo de Piscis todavía. Y por tanto, pues va a ser un momento de mucha conciencia también acerca del trabajo que estamos haciendo en un sentido emocional y práctico en nuestra zona Piscis, ¿no? Vamos a tener más conciencia acerca de cuáles son las carencias que estamos trabajando en esa zona, cuáles son los miedos, los obstáculos, los límites. Entonces será un momento también para advertir todo el trabajo que hemos venido realizando desde marzo del año pasado en nuestra zona Piscis. Y esto también puede llevarnos a reconocernos, ¿no? Algún tipo de logro o algún tipo de proceso que consideremos ya un logro por sí mismo, ¿no? Y luego ya en esa misma semana, entre el 20 y el 23 de febrero más o menos, ya vamos a tener a Venus y a Marte unidos de forma exacta. La conjunción exacta de Venus y Marte va a ser el 22 de febrero, pero en realidad se van a sentir juntos prácticamente todo el mes. Pero bueno, sobre todo esa conjunción pues va a ser casi exacta entre el 20 y el 23 de febrero. Es exacta el 22. Marte y Venus estarán unidos, entonces esto tiene que ver con una alta dosis de deseo, de intención y también una preferencia importante que se define, que también pues va a estar ahí bailando en torno a Plutón, ¿no? Venus y Marte se van a juntar, pero van a estar también muy cerca de Plutón, va a ser una especie de triple conjunción. Y luego lo que sale de aquí es que pues ya el fin de semana del 24 al 25, Venus va a hacer una cuadratura exacta a Júpiter y entre el 26 y el 28 de febrero ya lo va a hacer Marte, va a ser Marte el que haga esa cuadratura a Júpiter. Entonces, primero va Venus, que es el más rápido de los dos, y luego va Marte, ¿no? La cuadratura de Venus y Marte a Júpiter, que marca toda esa primera parte de la temporada Piscis, del 19 de febrero en adelante, es un tipo de aspecto que habla también de una tendencia a la exageración, a la extralimitación, y también a mirar de una forma más amplia alguna cosa ante la que nos haya faltado perspectiva.
Entonces será un tiempo también de mucho encaje, ¿no? También es un tiempo en el que seguramente muchas personas quieran viajar, tener tiempo libre, tener tiempo de ocio. No es un momento en el que estemos dispuestas para nada a asumir la responsabilidad en alguna cosa. Entonces el Sol aproximándose a Saturno también se siente un poco como esa presión de tengo que ponerme a hacer esto aunque no me apetezca, ¿no? Porque lo que nos va a apetecer realmente es algo distinto, es vivir algo nuevo, vivir la vida, gozar de la vida, ¿no? Hay una especie bueno, una tendencia importante con Venus y Marte juntos en cuadratura Júpiter a estar casi, además con Plutón de por medio, ¿no? Hay algo casi compulsivo ahí, es como estar enganchadas a algo que sentimos que es muy bueno, o estar enganchadas a una historia que sentimos que va a ser una aventura o que es excitante, aunque también nos da miedo. Entonces, es como que ya estamos entrando en una atmósfera que tiene algún carácter de excepcionalidad y que se siente a la par emocionante y amenazante. Entonces es un poco como cuando, no sé, nos dicen, sí, vamos a darte una oportunidad maravillosa, pero tienes que venir a vivir a otro país. Entonces es esa sensación de antes de, ¿no? Qué guay que me lo han dado, pero también, jolín, qué miedo, ¿no? Cambiar de repente todo. Puede haber algo así. Obviamente no tiene por qué ser el ejemplo de que viváis vosotras, ¿no? Pero hay algo así, como una cosa grande que está sucediendo. Es un cambio grande que está pasando y que nos distrae, ¿no? Y luego tenemos por otro lado el juego del Sol con Saturno que nos dice, oye, todavía no es el momento, tienes que esperar. Tienes que hacer un montón de cosas, tienes que hacerte cargo de un montón de preparativos, un montón de asuntos para que esto funcione. Entonces, digamos que el Sol en conjunción a Saturno es esa obligación también de apechugar, ¿no? De preparar un poco las cosas que no se van a hacer solas para realizar ese gran plan, ¿no? Entonces, bueno, el Sol en conjunción a Saturno tiene que ver también mucho con el reconocimiento de cuál es nuestro estado emocional. Habrá muchas personas que también tomen conciencia de estados de nostalgia, melancolía, tristezas, temas irresueltos. También temas irresueltos con figuras maternas y paternas, que es un tema favorito de Saturno, ¿no? O personas mayores también. Temas también para muchas personas, temas de cuidados también. En esa última parte de febrero, ¿no? ¿Hasta qué punto nos sentimos responsables frente a la necesidad de cuidar a otras personas, especialmente personas mayores o personas que tengan alguna necesidad especial en este momento, ¿no? ¿De qué modo contribuimos cuando esas personas que queremos pues nos necesitan, ¿no? Entonces el Sol en conjunción a Saturno tiene un poco esto, ¿no? Por un lado, esos planetas en Acuario en cuadratura a Júpiter son esa gran posibilidad que se presenta. Y por otro lado, el Sol en conjunción a Júpiter y luego en oposición a la luna llena en Virgo, pues culmina el 24 de febrero. Es una luna llena en el grado 5 de Virgo, que está en oposición a Mercurio, a Saturno, el Sol en Piscis, ¿no? Entonces el clima de ese Sol-Saturno y luego esa luna llena en Virgo, que es el que da carácter a toda la parte final del mes, tiene que ver con esta sensación, este reparo, esta resistencia, ¿no? Este decirnos a nosotras mismas, bueno, está aquí esta gran oportunidad de cambio, pero ¿cuál va a ser la carga que esto tenga también a nivel relacional? ¿O cuál va a ser las implicaciones que esto tenga a nivel práctico, a nivel profesional, a nivel de cómo yo me responsabilizo por mí misma o cómo me responsabilizo por cuidar a las personas que quiero o por sostener lo que amo y lo que aprecio? Entonces, digamos que será seguramente una luna llena en la que tengamos que hacer un balance también.
entre esas dos cosas, ¿no? Que se están presentando de una forma tan diferente o tan dispar. Por un lado, esa posibilidad de apostar por un gran cambio, que es excitante, pero que también tiene pues, su coste, ¿no? Y por otro lado, lo que eso pueda suponer para los compromisos que habíamos adquirido previamente. Entonces, es un momento duro porque escojamos lo que escojamos, vamos a estar desconformes en cierto modo, ¿no? Porque si escogemos el cambio, pues nos vamos a sentir excesivamente encerradas en el compromiso previo, lo que puede estallar después en diciembre. Si no escogemos el cambio, ¿no? Nos podemos sentir encerradas y luego en diciembre con la oposición Marte-Plutón estallar algo de eso. Y si escogemos el cambio, pues también estaríamos apostando por un modelo hiperindividualista que en los momentos de incertidumbre también nos haga sentir pues que hemos dinamitado nuestros apoyos y eso también puede ser muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un mes que es un puzzle, es un mes rompecabezas total, donde se presentan opciones que no va a ser fácil resolver, seguramente, se presentan dilemas. Y luego, de hecho, vemos, ¿no?, que los últimos días del mes, entre el 27 y el 29 de febrero, el Sol y Mercurio hacen una conjunción, también hacen conjunción con Saturno y todos ellos además en sextil a Júpiter. Entonces, a finales de mes vamos a estar tratando de buscar perspectiva y tratando de resolver ese puzzle, ¿no? Saturno, de hecho, tiene mucho que ver con piezas rígidas, como las de un puzzle, son piezas que ya tienen una forma de antemano, y Mercurio, unido a Saturno, pues tiene que ver con reflexiones graves y prudentes y también con ese juego, ¿no?, de intentar hacer encajar las cosas que estamos pensando, aunque no sea fácil, ¿no? Pueden darse silencios, pueden darse conversaciones serias, pueden darse decisiones, ultimátums, entonces puede ser un momento en el que realmente se serene todo ese ruido mental que había antecedido pues todo el mes. Todo el mes tenemos a Mercurio armando aspectos pues muy estridentes, mucha lluvia de ideas, mucho conflicto, mucha información entrecruzada. Y acabamos el mes con Mercurio, Sol, Saturno, todos juntos en Piscis. Un clima de silencio y de reflexión en donde intentamos sacar en claro o sacar en firme pues alguna resolución que sin embargo, estando todo esto en Piscis, no se siente nada definitiva. Entonces hay una sensación a final de mes de presión por tener las cosas claras, pero lo que sucede es que a pesar de que podamos tener ganas de responsabilizarnos para esclarecer las cosas, la atmósfera no nos va a acompañar. La atmósfera con todo esto en Piscis y especialmente Mercurio en Piscis, rigiendo además a la luna llena en Virgo, ¿no? Mercurio entra en Piscis un día antes de la luna llena, entra en Piscis el 23 de febrero. Entonces, Mercurio en Piscis no es muy dado a ser preclaro, ¿no?, con los análisis que haga y demás. Entonces, a pesar de que los últimos días de febrero tendremos verdaderamente una voluntad de definir una respuesta, posicionarnos, resolver algún dilema, hay una sensación de que en la atmósfera hay algo que no acompaña o hay algo confuso o hay algo que nos hace sentir que decidamos lo que decidamos, estamos decidiendo a ciegas. Entonces es incómodo, ¿no? Porque digamos que no es una decisión tan clara, es una sensación de lanzarnos al río un poco, ¿no? Entonces, bueno, como veis, febrero no es nada sencillo. El título que he dado a este mes tiene que ver con el Big Bang, con la gran explosión, obviamente por la conjunción de Marte y Plutón, pero también porque a veces en los meses más convulsos y ruidosos podemos ubicar también el origen de importantes procesos que luego van a dar lugar a la creación de todo un nuevo universo. Entonces, yo diría que febrero es un poco esto, ¿no? No porque sea ni mucho menos el mes más activo del año. Yo creo que
Marzo y abril también están ahí. Son meses también muy potentes del año. Pero bueno, en principio febrero sí que se podría sentir como el origen de algo. Creo que en realidad el clima de 2024 se revela entre los últimos días de enero y febrero. Y luego a partir de esa premisa ya seguimos caminando, ¿no? Pero en principio febrero sí es un poco la gran explosión, ¿no? El Big Bang en el que algo explota, algo sumamente denso, es eso, ¿no? Algo sumamente denso y concentrado explota y de ahí salen las estrellas y los planetas y el universo y las galaxias y de todo. Am, y bueno, pues nos tocará flotar un poco, ¿no? En esta nueva realidad que se esté empezando a gestar para tratar de tener toda la perspectiva posible, aunque efectivamente todavía necesitamos tiempo para comprender la envergadura o la dirección real de todo eso que se pueda estar moviendo. También os digo que habrá personas que el mes de febrero pues estén tan tranquilas, tan campantes, perfecto. Simplemente la zona Acuario, la zona Aries, la zona Libra van a ser zonas mucho más sensibles de lo habitual, van a estar más activas y también, por supuesto, a finales de mes la zona Piscis y la zona Virgo. Entonces, bueno, si queréis simplemente simplificar, pues observad especialmente dónde os cae el inicio de Acuario, porque ahí es donde se da como esa gran explosión. Y luego, donde os cae la parte intermedia de Aries, porque ahí es donde se da la conjunción del nodo norte y Quirón, y también es una zona altamente sensible que nos hará reaccionar este mes. Entonces, bueno, espero que sea un mes provechoso, revelador, que el mes acompañe y sobre todo que lo disfrutéis con serenidad, porque al final la vida es una y pues tampoco estamos para anticipar catástrofes ni desastres, ¿no? Hemos atravesado un montón de alineaciones que son igualmente tensionantes recientemente y pues lo hemos llevado, ¿no? Estamos aquí, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el contexto sobre todo. Creo que febrero va a ser un mes en el que se mueva mucho a nivel colectivo, probablemente. Dependerá de nuestro país, de residencia y demás, pero será seguramente un mes en donde ocurran muchas cosas en un sentido social, ideológico, político. Vamos a ver, ¿no? Luego también los temas bélicos, por desgracia, con Quirón y Nodo Norte en Aries. Puede haber de repente pues una intensificación, tal vez un cambio de opinión pública acerca de alguna cuestión. Vamos a ver, ¿no? Qué es lo que va desarrollándose. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta aquí, chichis. Lamento haberme extendido demasiado, pero hoy sí estoy cansada. He estado trabajando todo el día. Así que, bueno, pues gracias por escucharme como siempre y un abrazo muy grande. Hasta luego.